Yo soy Luisa María del Águila, coordinadora académica de Cultura de la Fundación General de la Universidad de Málaga, y la verdad es que estoy feliz de que estemos aquí esta tarde, de que nos reunamos tantas personas durante el mes de noviembre para pensar en cómo hacer una educación mejor, cómo dar mejores oportunidades a nuestras chicas y chicos, que la adolescencia es una época que, bueno, pues que es complicada y tenemos un poco olvidada. Y además de feliz, siento muchísima gratitud. Siento mucha gratitud, en primer lugar, hacia el Ayuntamiento de Benalmádena, porque sería imposible esto. Muchas circunstancias se dan para que podamos hacerlas, para que pueda realizarse, y son gracias al Ayuntamiento. Por supuesto, a los centros que, bueno, pues cambian o incorporan los talleres que hacemos a lo largo de todo el mes para que, bueno, pues el mensaje llegue a nuestras chicas y chicos. A los equipos de trabajo del Ayuntamiento y de la Fundación que lo hacen posible. A todas y todos los que estáis aquí esta tarde y vais participando en las diferentes actividades que proponemos. Y, por supuesto, a Miguel Lorente, que la mayoría lo conoceréis y que pensamos que es un lujo poder contar con él. Así que, por mi parte, bueno, os recuerdo que el miércoles que viene tenemos otra conferencia, Begoña Ibarrola, y que, bueno, la invitación está cursada. Bueno, yo voy a ser breve porque, como yo siempre digo, Luisa María, yo creo que nos vamos repitiendo un poco en los que venís a todas las charlas, nos vamos repitiendo en los agradecimientos, porque es verdad que como dice, a veces hacer cosas desde lo público a la ciudadanía es un poco complejo, y cuando se dan sinergias tan buenas como en este caso la relación que tenemos Ayuntamiento con la Fundación General, pues es de la universidad, es de agradecer. Como todos los años, los temas van cambiando. Desde la pandemia es verdad que nos centramos un poco más en la parte de la salud mental con los jóvenes, pero si hay un tema que intentamos repetir todas las jornadas, y ya estas son las quintas, es el tema de igualdad y un poco de violencia de género. Y además, aunque al contrario de lo que piensa mucha gente, que es un tema superado, pues esta mañana veíamos un poco con estupefacción en los talleres, en los institutos, como que eso no es así. Entonces, la verdad que siempre agradezco la presencia del público en todas las ponencias y en las charlas, pero en esta le agradezco aún más porque es un tema de verdad de actualidad, es un tema en el que ponemos mucho énfasis, en el que las instituciones además tenemos la obligación de trabajar para intentar erradicar, así que agradecer. Yo no me quiero extender mucho y voy a presentar al ponente, que además tiene un currículum espectacular, y voy a intentar ser breve. Él es profesor titular de la Universidad de Granada, es asesor del Vicerrectorado de Igualdad, Sostenibilidad e Inclusión, es doctor en Medicina y Cirugía con premio extraordinario y es especialista en Medicina Legal. Tiene un máster en Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona y es médico forense. Además, ha trabajado en las instituciones públicas, en la Junta de Andalucía como director general de Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia y en el Estado como delegado del Gobierno para la Violencia de Género. Desde 2015 a 2019 ha sido director del Secretariado de Igualdad y Conciliación de la Universidad de Granada y actualmente, como ya he comentado, es asesor del Vicerrectorado de Igualdad, Sostenibilidad e Inclusión. Ha publicado 84 artículos en revistas científicas internacionales y nacionales, autor de 8 libros y de 32 capítulos en libros. Director de 2 tesis doctorales, cuenta con más de 67 aportaciones a congresos, varias de ellas como invitado y múltiples invitaciones a jornadas, comisiones de trabajo, grupos de trabajo, sobre todo y especialmente sobre violencia de género realizadas desde diferentes tipos de administraciones y organizaciones. Así que siento si he sido muy breve en la presentación, pero creo que lo importante hoy es escucharlo a él. Así que sin más, yo pido un aplauso para Miguel y esperar que disfrutéis de la ponencia. Aquí venimos con muchas dudas, con mucha gana, interés y compromiso en seguir avanzando un poco en el debate que, sí, ya podemos poner la presentación, un poco en el debate que nos convoca, porque no es un debate ajeno a nuestra propia realidad, ni es algo
que vayamos a resolver sin nuestra participación e implicación. Lo comentamos esta mañana con la gente más joven y cómo la realidad que define la violencia y la respuesta ante la violencia, tanto desde el punto de vista asistencial como desde el punto de vista de modificación de la realidad para poder evitar que se siga produciendo, exige una participación de cada una de las personas. No es algo que se vaya a resolver con una norma, con una ley, con algo que venga de fuera, porque al final esa construcción de género, de cultura, pues forma parte de lo que somos y de cómo nos comportamos en el día a día. Entonces, yo creo que todo eso nos exige y nos renueva en el compromiso y también en el estudio y análisis en cada una de las mañanas y de las jornadas que empezamos, porque cada día suceden cosas, a veces con la expresión más grave como es el resultado de la violencia, pero otras desde la política, desde las iniciativas sociales que cuestionan esa realidad y que plantean incluso adopción de medidas que van en un sentido contrario. Entonces, como se ha dicho, estamos en un proceso adolescente en la propia cultura, en el sentido de que estamos transformando la propia realidad y esa transformación puede ir en un sentido o en otro. Entonces, estar aquí esta tarde, sentir vuestra compañía y vuestra implicación, pues me parece que es un premio para mí, para el trabajo que hacemos cada día desde nuestras aulas o desde nuestras oficinas, porque yo sé que tiene que haber una motivación importante para dejar de hacer lo que hacemos cada día a estas horas o simplemente descansar o ver la televisión o ver una serie. Entonces, de verdad que os agradezco el estar aquí acompañando y que de alguna manera vayamos juntos o juntas de la mano para ver a qué podemos concluir, a dónde podemos llegar. Y fijaos que cuando hablamos de toda esta construcción, yo quiero insistir mucho en el significado que se le da a la realidad, que le damos a la realidad. El significado también nos viene dado y por lo tanto lo reproducimos. Fijaos que vivimos en una sociedad en la que aparecen expresiones como en la serie o en la película del mismo nombre del año 1989, que cuando hablamos de estrategias, digamos, desarrolladas por las mujeres para conseguir convencer o lograr algún objetivo, sin recurrir a la violencia, sin recurrir a ningún tipo de hostigamiento, de imposición, la respuesta, el significado que le damos desde la sociedad es armas de mujer. Es decir, a esa aproximación afectiva, cariñosa, amable, simpática, con una sonrisita, en lugar de verlo como un acercamiento, pues, digamos, aceptable, como una forma de saber que quiere conseguir algo, le utilizamos el argumento de armas, ¿no? Entonces, estamos dotando de un significado a la propia conducta de una mujer que viene a tener coherencia con lo que pensamos que son las mujeres, ¿no? Esa idea de perversidad, esa idea de maldad, acompañada desde la Eva del paraíso a la Pandora, a la mitología griega, va apareciendo como una constante en nuestro contexto y en nuestra realidad. Y cuando analizamos ya con cierta perspectiva la situación sobre la que tenemos que reflexionar y posicionarnos para ver qué deriva tomamos, fijaos que tenemos referencias muy, muy objetivas, ¿no? Estamos hablando de una situación en la que hace aproximadamente 22 años, el 28 de diciembre fue publicada en el BOE la Ley Integral contra la Violencia de Género, una ley que se aprobó por unanimidad del Parlamento, por todas las fuerzas políticas que básicamente son las mismas que existen en el momento actual, aunque con diferentes siglas, pero representaban a la misma sociedad. No, la sociedad no ha cambiado porque haya más partidos que la representen con, digamos, objetivos puntuales definidos sobre el diferente, ¿no? Es decir, ya hemos dividido un poco el planteamiento, pero es la misma sociedad. Una sociedad capaz de pasar de esa situación de unanimidad a entender que la ley que va dirigida a acabar o a actuar sobre una violencia que sufren las mujeres todos los días, en España aproximadamente 4.500 mujeres son maltratadas todos los días, y eso es algo que tenemos que ser conscientes porque luego vemos los 60 homicidios, pero esos 60 homicidios surgen de las 4.500 y pico mujeres que son maltratadas todos los días. Pues hemos pasado a negar la violencia contra las mujeres y a pensar que las medidas que se ponen en marcha para combatir esta norma van contra los hombres. ¿Por qué? Pues porque la ley integral puede actuar contra los hombres, pero no por ser hombres, sino por ser maltratadores. A los hombres vamos por la calle y la gente no te detiene. Tú, a ver, usted queda detenido. ¿Por qué? Por ser hombre. Eso no pasa. Tiene que haber algo más que ser hombre para que puedan actuar. Y la ley va contra los hombres maltratadores. ¿Alguien ha dicho alguna vez, o habéis oído alguna vez a alguien decir que el Código Penal
va contra las personas? ¿No? El argumento es el mismo. Cualquier persona puede ser detenida, según el Código Penal, si delinque. Si no delinque, no. Si no delinque, no. Por lo tanto, una norma que detenga personas no va contra las personas, va a favor de la convivencia porque lo que hace es actuar sobre las personas que rompen las normas y pautas de convivencia. La ley integral no va contra los hombres, va contra los hombres que delinquen porque aprovechan las circunstancias que la sociedad y la cultura le ha dado para ejercer una violencia desde la invisibilidad y desde la normalidad, que es un poco lo que define esa construcción cultural. Porque fijaos que el machismo, cuando nos referimos al machismo, nos referimos a las conductas que están definiendo esos elementos que entendemos que es el machismo, no es solo la conducta. El machismo es cultura. El machismo es la construcción cultural sobre lo que los hombres, históricamente, desde hace 10.000 años, hemos considerado, entendido, que es lo más conveniente, lo más justo, lo más correcto, lo más adecuado, lo más positivo para organizar la convivencia. Hemos sido nosotros quienes hemos estado en las posiciones donde integrar aquello que consideramos que era adecuado para definir nuestro modelo y hacer del nuestro modelo el modelo común, el modelo social, extendiendo lo masculino a lo universal y dejando lo femenino a lo particular. Entonces, esa es la manera de organizarnos, de darnos sentido, de darnos una identidad, de darnos una manera de ser hombre y una manera de ser mujer. De manera que el machismo como construcción cultural queda reducido a una serie de conductas que la gente dice, uy, qué machista, o hay que ver ese que es un chiste machista, es un comentario machista, es una conducta machista. Y parece que el machismo es ese número de casos que identificamos y que logramos criticar dentro de la construcción cultural. Pero la cultura, como define Matt Riddle, y ahora veremos que no solo en sus trabajos aparece, la cultura no es la literatura, no es la pintura, no es el arte, no es la escultura, son expresiones culturales. La cultura es conocimiento, es el recurso cognitivo que nos damos para definir y organizarnos lo que somos y cómo llevar a cabo esa relación, esa convivencia, a partir de la acumulación de ideas, inventos, que vamos transmitiendo de generaciones en generaciones para así unificarnos y tener elementos comunes donde poder convivir sin tener conflictos, enfrentamientos, peleas, y tenernos puntos de acuerdo sobre lo que entendemos la normalidad. Luego, la cultura es el machismo y el machismo define la normalidad, no la excepcionalidad a través de una conducta determinada en un momento concreto, en un momento puntual. Por lo tanto, la cultura es conocimiento y ese conocimiento es androcéntrico, es el conocimiento que los hombres hemos ido integrando o descartando, porque a lo largo de toda la historia hemos tenido oportunidad de incorporar mucho conocimiento, muchas referencias, muchas inquietudes, muchas experiencias de las mujeres, pero no las hemos considerado válidas para definir lo común. Sí para definir espacios, para definir determinados rincones de la sociedad donde lo femenino tenga un lugar importante, un lugar prioritario, fundamentalmente en lo que es la tarea de cuidado, las tareas domésticas, siempre bajo la supervisión de un hombre, el padre, el marido, el tutor, el hermano mayor, que se ha encargado de que encajara esa construcción según el modelo tradicional. Por lo tanto, la cultura es conocimiento, ojo, y no hace falta irnos muy lejos, es que el diccionario de la lengua española, lo podemos mirar ahora mismo en internet, habla de conjunto de conocimientos, conjunto de modo de vida, costumbre y conocimientos que definen pues nuestra expresión a través de las artes o a través de cualquier otra iniciativa, pero sobre todo nuestra manera de ser, identidad y de relacionarnos en la sociedad. Por tanto, esa es la clave para que luego veamos cómo respondemos ante los cambios que se proponen por parte de la sociedad para modificar aquellas cuestiones que a lo largo de la historia consideramos que no son buenas para nuestra convivencia. Por lo tanto, la construcción cultural, al definir la identidad, nos está diciendo qué es ser hombre y qué es ser mujer. Nos está diciendo que ser hombre es igual prácticamente en cualquier lugar del planeta, no hay diferencias. A pesar de los cambios fenotípicos, del color de la piel, de la forma de los ojos, de todo lo que vemos en las distintas zonas del planeta, la diferencia en el ADN no llega al 0,001%. Somos iguales. Da igual el grupo étnico, el lugar donde nos encontremos, el color de la piel o la forma de los ojos. Da igual. Ahora, no es igual ser hombre en España que ser hombre en Sudáfrica. No es igual ser hombre en España que ser hombre en Qatar. No es igual ser hombre en España que ser hombre en Japón. No es igual ser mujer en España que ser mujer en Arabia Saudí. Ahí lo que es ser mujer desde el punto de vista de la identidad
cambia según lo que la cultura androcéntrica en cualquier lugar ha decidido que es ser hombre, ser mujer. De manera que si tú no te comportas como hombre según está contemplado en el lugar concreto al que acudas, donde estés, vas a ser cuestionado como hombre. Vas a ser un mal hombre, vas a ser un afeminado, vas a ser un mariquita, vas a ser algo distinto a lo que es ser hombre. Y si tú no te comportas como mujer según esté esperado o se espere en ese lugar que es ser mujer, pues también vas a ser cuestionada como mujer. Luego, cambiar las referencias identitarias que define la cultura tiene consecuencias negativas para quienes intentamos cambiarlas. Yo muchas veces lo he comentado a título anecdótico, como cuando yo empezaba como médico forense, que fue cuando empecé a conocer la violencia de género, porque a mí nadie me la había enseñado en la Facultad de Medicina ni para ser médico forense, que era el especialista del sistema para responder ante la violencia, pero yo estudié 400 y pico temas para poder sacar la oposición y en ninguno se hablaba de violencia contra las mujeres. Pero empecé a trabajar como médico forense y empecé a ver víctimas de violencia de género. Y acudían en el año 88, que es cuando yo empezaba, acudían con lesiones graves. Porque en aquella época no había información, no había asesoramiento, no había especialización, no había acompañamiento, no había nada. No había ni ley. Y te decían, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. ¿No? Me dejó en shock. ¿Cómo? Nadie nunca había hablado de normalidad en la violencia y veía muchas violencias diferentes, ¿no? Y claro, cuando yo empecé a interesarme por eso, digo, eso no puede ser normal, no puede haber esa aceptación ni esa situación de violencia justificada. Pues yo le preguntaba a los jueces, a los fiscales, masculinos, porque eran hombres, oye, la ley está mal, aquí no se puede aplicar este artículo aquí porque está utilizando precisamente la relación familiar para usar la violencia, no para vivir en convivencia pacífica. Pero no hagas caso, si ya verás cómo quita la denuncia. Tú no hagas caso a esto, si es que las mujeres son así, tal cual. Me decían. Y yo decía, no, pero es que lo estamos haciendo mal porque en lugar de aplicar este artículo podemos aplicar lo otro porque tiene una dependencia. Total, que cuando un día tomábamos café juntos todos los días y un día me retraso y cuando entro en la cafetería se vuelve un fiscal y dice a los restos, cuidado que viene el traidor. Y me convertí en el traidor. Me convertí en el traidor simplemente porque preguntaba técnicamente, si me oyeran ahora, me habrían echado veneno, seguro. Pero en aquel momento, por preguntar por cuestiones que técnicamente, yo en aquel momento no tenía ninguna formación feminista, no había leído, simplemente no encontraba una respuesta científica atendiendo a los modelos que teníamos de respuesta ante la violencia para poder dar una solución a toda esa situación que estamos viendo. Y quería desarrollar y estudiarla y así trabajé. Las primeras iniciativas fueron de carácter científico para definir el síndrome de agresión a la mujer con sus variantes, etcétera, etcétera. Pero en lugar de ver una aportación positiva, en la universidad, en mi universidad, me decían, Miguel, tú no pierdas el tiempo con eso. Tú eso déjaselo a las mujeres. Tú eres muy bueno. Tú sigue en el FBI. Yo estaba haciendo mi tesis doctoral, la hice en el FBI, en la Academia del FBI en Cuántico, y la hice sobre ADN forense. Eso era lo importante, eso era lo que tenía que dedicarme un tío brillante con un currículum bueno, etcétera, etcétera. No a la violencia contra las mujeres. Eso era algo menor, secundario. Bueno, pues en todo ese proceso vemos cómo la construcción de la identidad está presente. Y está presente bajo esa idea de que las mujeres son inferiores a los hombres. Esto no es un programa de televisión ni es un monólogo. Esto es el Parlamento de la Unión Europea. Ese hombre es Janusz Korwin-Mikke, que es un eurodiputado polaco que sube al Parlamento, a la tribuna, para pedir que en Europa se regule de manera que las mujeres cobren menos que los hombres, no que haya quien lo pueda hacer, sino que se regule para que sea así siempre, de manera que cobren menos porque son más débiles y menos inteligentes. Luego ya está utilizando esa construcción que se mantiene en la cabeza de una forma u otra, es decir, las ideas de esa sociedad y esa cultura machista, para interpretar, darle significado que las mujeres no tienen las mismas capacidades que los hombres. Por eso las mujeres no habéis podido votar hasta el año 1931. Y lo comentamos esta mañana, ¿por qué? ¿Por qué no habéis podido votar hasta el año 31? Los chavales lo han identificado probablemente porque no os han dejado votar hasta el año 31. Porque en el año 31 no pasó nada para que psicológicamente o físicamente hubiera un cambio que permitiera a las mujeres hacer cosas que hasta ese momento no podían. No había nada. Simplemente la determinación cultural, machista, para que las mujeres no votaran. Entonces, ¿por qué el machismo se resiste tanto a estos cambios? Por dos razones muy sencillas. Porque cada vez que se rompe una
construcción tomada como normal, adecuada, conveniente, necesaria, oportuna para vivir y convivir. Por ejemplo, cuando fueron a la escuela, que las mujeres pudieron ir a la escuela en el año 1875, a la universidad en el año 1910, pudieron trabajar sin el permiso del marido o del padre en el año 1976, hasta el 75 estaba en vigor el Código Civil que exigía el permiso del padre o del marido. Bueno, cuando todo eso ocurre, ¿qué es lo que sucede? Pues que los hombres o la construcción, el modelo pierde poder, porque ya hay otras personas en sitios donde no podían estar, que ahora están y pueden decidir y tomar decisiones en contra o desde su posición diferente a la posición tradicional, por lo tanto pierden poder. Pero al mismo tiempo, cuando actúa y cuando se logra superar eso sin que ocurra nada, un cataclismo ni el mundo acabe, se demuestra la falacia, la mentira sobre la que estaba construida esa decisión. Porque el machismo es la primera posverdad, es la primera fake news, es el primer bulo, es la primera mentira. Los hombres no somos superiores a las mujeres. Y sobre esa piedra se ha construido toda la iglesia de la sociedad, sobre la idea de que los hombres somos superiores. Y eso es lo que da lugar a situaciones ya anecdóticas, ¿no? Como un alcalde que cuando lo interpela a una concejala y dice, guarda usted respeto cuando está hablando un hombre. Podría haber dicho, guarde usted respeto cuando está hablando el señor alcalde. Tira de argumento formal y calladita porque lo ha dicho el señor alcalde. Pero no, cuando interpela a una concejala, ser hombre es más que ser alcalde. Te sitúa en una posición más alta y, por lo tanto, utiliza esa construcción social llevada a lo puntual de manera espontánea. No es que el hombre estuvo en su casa preparándose para decir este discurso, ¿no? ¿Qué pasa con los hombres cuando queremos expresar nuestro éxito, nuestro dominio, ¿no? Pues fijaos, ahora que estamos en época de fútbol y campeonato y cosas por el estilo, en el año 19, la eliminatoria de la Champions, Atlético de Madrid, Juventus, no sé si habrá alguien del Atlético de Madrid, pobrecillo, está ahí en un momento delicado últimamente, pero bueno, no sé si os acordáis o si te acuerdas de esta eliminatoria, porque fue también un poco triste, en el sentido de que el Atlético de Madrid iba ganando 1-0 el partido de ida, faltaba el de Turín, el de vuelta, y bueno, en el minuto ya pasado el tiempo marca el segundo gol, ¿no? 2-0, contra 2-0 ya un buen resultado para intentar pasar una eliminatoria, y cuando termina el partido, pues el entrenador del Cholo Simeone, Diego Pablo Simeone, se vuelve a la grada y dice, toma, ¿no? Un gesto de triunfo, de capacidad, de hombría, que los hombres son más inteligentes, pero cuando tenemos que demostrar nuestro éxito, no hacemos, ¿has visto? No decimos, ¿has visto 4-3-3, que la jugada por las bandas, cómo atacábamos, cabeza? No, toma, ¿no? Eso es nuestra inteligencia. Bueno, ¿y qué pasó en el partido de vuelta? Partido de vuelta, bueno, ahí en Turín, 2-0, había que ganar por lo menos por 3-0, da igual. Y bueno, la Juve va ganando 2-0. Va ganando 2-0, pero estaba terminando, empate de prórroga, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero justo al final también del partido, la Juve marca un tercer gol y termina el partido. ¿Y qué ocurre? Pues que Cristiano Ronaldo, jugador entonces de la Juve, se vuelve a la grada y dice, ¡toma! Inteligencia aquí, ¿no? Y fijaos que son dos gestos que resumen muy gráficamente lo que es esa idea de virilidad, de hombría, de arrojo, de compromiso, de lucha hasta el último minuto, justo en el último minuto hemos marcado el gol, pero que eso hay que hacerlo y hay que hacerlo en público. Es decir, esa masculinidad está dirigida a toda la sociedad, porque no tiene sentido que el Cholo Simeone o el Cristiano Ronaldo que llegaran a su casa y entran en su casa, abren la puerta con la sonrisita de que han ganado, tal y cual, y ven allí al final del pasillo el espejo ese grande que se pone y dice, ¡toma! Ahí no tiene sentido hacerlo. Tiene que hacerlo en mitad del público para que todo el mundo encima tú te aplauda más y diga tú sí que vale y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que luego vemos que también se reproducen, ¿no? No tenéis cojones, lo peor para un hombre. No es la inteligencia, no. Lo peor son esos testes que confunden con testas y cosas por el estilo. Entonces, en esa construcción social y cultural veis que está cargada de significado. Que cuando hablamos de esa idea de presentar la igualdad contra los hombres o contra las mujeres o contra la sociedad, no deja de ser una manera más de darle significado a la realidad. Porque la realidad es objetiva. Pero cómo interpretemos esa realidad va a ser la clave para posicionarnos ante ella. Y por eso, conforme se mandan mensajes que además lo que hacen es reforzar la idea que ya existe,
porque el machismo es cultura no desde hace unos años, sino desde hace 10.000 años, todo lo que refuerce o consolide ese mensaje es muy creíble, mientras que lo que cuestiona ese mensaje es muy poco creíble. Necesitamos muchos argumentos, muchos datos, denuncias falsas, pues luego veremos algo, pues no la votar. Necesitamos como, mire usted, es que las estadísticas, da igual, no me las creo. Ese tipo de cuestiones están alrededor, porque esto es una construcción de poder. Los hombres no nos hemos equivocado. No ha sido un error, ni una deriva del tiempo incontrolada que nos ha traído hasta aquí. Esto es una determinación, una visión, una constatación de que actuar así, organizarnos así, nos da privilegios, nos da ventajas, nos da beneficios, y hemos dicho, para adelante. Es que los hombres también sufrimos muchos accidentes, muchos suicidios, sí, a cambio de privilegios. ¿Qué es la diferencia? Que efectivamente el machismo es malo para los hombres, pero a cambio de privilegios. Entonces, son las situaciones que tenemos que entender, que esto no es un error, que tú asumes unas consecuencias cuando dentro de esas consecuencias entiendes que hay elementos que pueden ser favorables y que de hecho lo son. ¿Sabéis cuánto nos cuesta la violencia de género en la Unión Europea al año? No lo vais a creer. Un estudio de Leige, del Instituto para la Igualdad de Género, que ya lo ha renovado y se ha aumentado, se ha triplicado los costes de la violencia. Nos cuesta 300.000 millones de euros. Una barbaridad. Pensadlo, 300.000 millones de euros al año cuesta la violencia de género en Europa. En España, 30.000 millones de euros cuesta. El 54% en atención sanitaria, por las consecuencias que produce sobre la salud. 30.000 millones de euros en España, 300.000 en Europa. ¿Alguien ha dicho algo, o habéis escuchado estos días, crisis económica, inflación? Oye, pues vamos a prevenir violencia, joder, que ahorramos una pasta. Y encima de todo quitamos sufrimiento, quitamos dolor, quitamos a niños y niñas expuestos a esta violencia que viven 1.700.000 niños y niñas viven en hogares donde el padre maltrata sistemáticamente a la madre. 1.700.000 niños y niñas es el 18% de la población de menos de 18 años. El 18% de nuestra gente joven y nuestra infancia está viviendo en hogares donde el padre maltrata a la madre. Luego, cuando dicen, no, es que el Maluma, el reggaetón, las series, las redes sociales, sí, todo eso por supuesto. Pero, además, es que hay un 18% viviendo en hogares donde el padre maltrata a la madre. Están normalizando directamente la violencia, con lo cual es fácil que la reproduzcan en sus relaciones. ¿Y qué está pasando conforme sucede todo esto? Pues que la sociedad está cambiando. Hay una transformación social en marcha desde hace 2 siglos, el feminismo, ¿no? Y seguimos avanzando, pero seguimos avanzando porque las mujeres estáis avanzando. Vivimos una transformación social asimétrica. Los cambios que se están produciendo, que son muchos, a favor de la igualdad, se están produciendo porque las mujeres estáis protagonizando y liderando esos cambios. Los hombres no estamos en ese proceso, o no estamos como deberíamos de estar. Ahora mismo comentaba Cristina que qué alegría que había muchos hombres en la sesión de esta tarde, lo cual es de agradecerlo por vuestro compromiso e implicación y por vuestra responsabilidad también a la hora de llevar a la práctica lo que podamos ir aprendiendo aquí y en otros muchos lugares. Entonces, esa transformación cultural, que fijaos que no es otra cosa que avanzar en derechos humanos, que avanzar en igualdad, que es uno de los derechos humanos, que avanzar en democracia, que avanzar en convivencia, se percibe por parte de quienes están asentados en el modelo tradicional como una guerra cultural. ¿Quién está en guerra? Yo nunca he oído hablar al feminismo de que esto tenemos que aniquilar al machismo, que tenemos que exterminar a los hombres, ni nada por el estilo. Estamos hablando de seguir avanzando. ¿Cuánto dejó la sociedad de evolucionar, de progresar, para convertirse en una amenaza? Pues aún nos queda en el siglo XVII. Alguien en el siglo XVII está diciendo que era una barbaridad lo que estaba pasando. Nos cuento con el siglo XIX, con la revolución industrial. En todos los momentos ha habido choques con los elementos enraciados y todo el mundo ha entendido que esos choques eran parte del progreso y parte, digamos, de las diferentes posiciones, que las hay y las va a haber siempre, pero no como un ataque, no como una guerra contra nadie. Pero si tú percibes que la transformación a favor de la igualdad es una guerra,
pues la respuesta va a ser bélica, va a ser un incremento de violencia, va a ser un incremento de la discriminación, va a ser una percepción de ataque hacia los hombres y hacia las mujeres que llevan a cabo esta transformación. Porque tú estás presentando ese cambio social como una batalla contra tus elementos que han definido tu modelo de sociedad. Por lo tanto, hay una reacción contra la igualdad y hemos pasado de esas frases de mi marido me pega lo normal a una situación donde la normalidad ya no es tan normal. Porque claro, decimos, no, es que vivo un cambio social, una transformación, ojo, qué bien, qué bonito, qué tal, o qué mal, esto no me viene bien, y qué rollo ahora, tengo que ir yo al Mercadona en vez de mi mujer. No, no es eso solo. Es que fijaos que hemos pasado de una situación en la que el porcentaje de condenas por violencia de género era muy baja, teniendo en cuenta que las denuncias eran más bajas todavía, a una situación donde cada vez se condena más por la misma violencia. Porque la violencia no ha cambiado, la violencia está desde el insulto hasta el homicidio. Y hay toda una graduación. Pero la hay ahora como la había hace 20 años, como la había hace 100 años. Luego no hay un cambio en esa situación de violencia. Lo que sí hay una respuesta distinta cuando empiezas a entender por qué y sobre qué está construida esa violencia, cómo impactan las víctimas, cuál es la situación psicológica, cuál es el relato de una víctima. Cuando dicen, antes decía, me acuerdo de llamarme el juez al despacho, Miguel, tú que tanto defiendes a la mujer, mira lo que dice esta, no se acuerda de la mitad de las cosas. Además empieza a contarme lo que le pasó y empieza que si estaba por aquí, está contando y de pronto se vuelve para atrás y dice, sí, pero antes de eso me pasó esto tal cual. Se lo está inventando todo conforme lo está diciendo. Digo, no, todo lo contrario. Está demostrando que es una víctima. Porque cuando tú vives una experiencia traumática, es muy difícil fijar el relato. Porque en ese momento no estás viviendo un episodio violento. Estás intentando sobrevivir a una violencia. No sabes si te va a matar. No sabes por qué te está pegando. No sabes cuándo va a terminar de pegarte. Y tú no estás, uy, que no se me olvide que me ha dicho hija puta. O que no se me olvide que me ha dicho tal. Para luego contárselo yo al juez. Entonces, hemos cambiado todo eso y, lógicamente, quien estaba antes en esa sensación de que a mí no me pasa nada, está percibiendo que sí, están pasando muchas cosas, no solo a nivel social, a nivel cultural, sino también incluso a nivel práctico. ¿Y cuál es la respuesta de esta sociedad a la hora de intentar mantener esta idea de guerra, este procedimiento, proceso bélico que ataca a los hombres y a las mujeres y a todo el que, digamos, se siente identificado, que es la mayoría, con el modelo tradicional porque es cultural y porque es historia? ¿Cuál es la respuesta? El negacionismo. Es decir, hemos pasado de una ausencia de violencia, no existía. Antes de 2003 no había ninguna estadística sobre violencia. Yo llevo desde el 1988 trabajando y trabajábamos con asociaciones de mujeres, con recortes de periódicos que salían ahí una noticia, la España negra, decían, el caso, han matado a una mujer, o no han matado a una mujer, crimen pasional, se decía entonces. ¿No? Entonces íbamos buscando crímenes pasionales y teníamos ahí unos datos, pero porque la elaborábamos a partir de prensa. Pero claro, no existía la violencia de género, porque ni siquiera se contaba. Cuando se empieza a contar, empieza a haber respuestas como, por ejemplo, el postmachismo, que fue una estrategia del machismo para generar confusión, de manera que, aunque se viera la violencia, se entendiera que era por causas distintas, etcétera, etcétera. Como el postmachismo tampoco ha sido eficaz, estamos en una nueva fase. Estamos en una nueva fase crítica y yo diría que muy peligrosa, muy arriesgada, es muy beligerante, muy violenta, muy decidida a que realmente se logre parar todo esto y se transforme en una cosa diferente, como estamos viendo ahora con las manifestaciones desde las propias instituciones. Ya no es solo la sociedad, ya no es solo las redes sociales, ya no es solo algunos medios, ya es las propias instituciones intentando hacer políticas contrarias a lo que hace falta para seguir avanzando en igualdad y corrigiendo desigualdad, que son las dos cosas, no basta una, avanzar en igualdad y corregir desigualdad. Entonces, el negacionismo actúa, pero es un negacionismo, yo digo, ampliado, porque va unido al discurso del odio. No es solo negar, eso no sirve para mucho, sino negar y además darle significado a esa negación, haciendo que lo que tú niegas es porque además tiene una intención de hacer daño a los hombres, de cambiar el modelo, de destruir la familia, de destruir la tradición, para que así haya movilización, como vamos a ver. Fijaros que el negacionismo de la violencia de género puede ser absoluto, ¿no? Como cuando, por ejemplo, no existe la violencia de género. Eso es mentira, es un invento ideológico, etcétera, etcétera, ¿no?
O puede ser relativo, como estamos en un contexto social y cultural que juega con esa idea de que la violencia no es violencia y que si existe porque ha pasado algo para que exista, ¿no? Para que un hombre actúe de manera violenta tiene que haber una mujer que lo provoque en esa actuación. Los hombres no maltratan cuando las mujeres hacen algo para que el hombre tenga que corregir o castigar a esa mujer. Bueno, pues entonces nos encontramos con la idea esa de las denuncias falsas. No hace falta negar para simplemente hacer dudar de la violencia. Es decir, la mayoría son denuncias falsas. Y a la gente no le da credibilidad. ¿Cuáles son las denuncias falsas? Pues ahí lo dice la Fiscalía General del Estado, que es un 0,0075%. Prácticamente inexistente. Es decir, tú vas a cualquier delito, un robo, las compañías de seguros tienen estipulado, no sé, en 20 y tantos % de denuncias falsas. Robos de móviles, por encima del 60% de denuncias falsas. Y nadie cuestiona a la gente porque haga ese tipo de denuncias falsas. En cambio, una realidad que se caracteriza por la no denuncia, porque solo se denuncia un 25% de toda la violencia de género que existe, pues se identifica esa denuncia mínima como denuncia falsa, cuando no es verdad, y ahí le muestran los estudios. O luego generar una desviación de la mirada hacia otros temas para que la gente diga, ¡ay, pues es verdad! Porque la mayoría de la violencia la sufren los hombres. El 81% de todos los homicidios del planeta los sufren los hombres, producidos por otros hombres. En lugar de mirar a los hombres como víctimas, o se dirigen a los hombres como víctimas, pero no miran a los hombres como autores. El 95% de todos los homicidios del planeta, según Naciones Unidas, son cometidos por hombres, contra otros hombres y luego con violencias específicas contra grupos de población que tienen que mantener en esa posición de inferioridad, como son las mujeres, como argumento y esencia de su construcción androcéntrica, partiendo de la base de que las mujeres son diferentes e inferiores. No solo diferentes, inferiores también. Entonces, esa idea hace que la gente, pues efectivamente, incluso se reivindique. Bueno, hace poco vimos que ante un homicidio que se produjo en Palencia, un hombre mata a su mujer y luego se suicida, el vicepresidente que de Vox dijo que no, que ahí lo que había pasado era una desgracia familiar. Hace poco en Granada, aquí cerquita, en un pueblo cercano a la costa, mata un hombre a su mujer, luego se suicida y el concejal de Vox dice, él tiene culpa, pero ella también tiene algo de culpa. Asesinada. Diciendo que ella habrá hecho algo para que él la mate. Porque eso es lo que la respuesta que damos, ¿no? No he contado lo de mi pueblo, ¿no? Mi pueblo, pueblo de Almería, como he hablado antes, llegó un día y hace un par de años, y mis amigos que saben que yo trabajo estos temas, Miguel, no te lo vas a creer, no te lo vas a creer. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te acuerdas de fulanico, uno que iba por detrás, 2 años por detrás de nosotros en el instituto? Paco, no me acuerdo. Sí, hombre, uno que era rubillo con los ojos azules, que jugaba muy bien a fútbol. Ah, sí, hombre, Paco, ese sí. Pues está en el Acebuche. Acebuche, que somos de Almería, sabemos que es la prisión provincial de Almería. Si estuviera en la prisión de Alaurín o donde sea, ¿no? Bueno, la prisión provincial. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me dice, fíjate, con lo buena persona que es, ¿cómo le habrá puesto la cabeza a la mujer? Que le ha pegado una paliza que por poco la mata. Y efectivamente, ella estaba ingresada en el hospital. Casi la mata. Pero el pueblo, no mi amigo, el pueblo, la lectura que ha hecho es que él, que es muy buena persona, se ha visto influido, sin que nadie sepa ni cómo ni por qué, pero algo tiene que haberle hecho, para que le haya puesto la cabeza de tal forma que él le pegue la paliza. Y así ha quedado en el pueblo. El bien condenado, nadie dice que no vaya a la cárcel ni nada de eso, ¿no? Todo bien, todo está bien. Pero la que ha hecho algo para que sufra la violencia ha sido ella. El pobre Paco se ha visto influido por esa cosa que se supone que ha hecho ella para que se manifieste. Pues ya me han dicho, Miguel, ¿te acuerdas de fulanico este que venía 2 años por detrás de nosotros en el instituto? Sí, sí, ya me acuerdo. Pues fíjate, el muy digo por la cámara, el muy tal, que parecía muy buena persona y era un cerdo maltratador. Por ejemplo, que es lo que era. Pero no, a pesar de la constatación de la violencia, sigue siendo una buena persona que ha perdido la cabeza por culpa de no es que se haya tomado unas copas, que también suelen decirlo, ¿no? Por esa forma de desviar la atención. Entonces, la capacidad de darle significado a la realidad es la pera. Yo creo que es lo más poderoso que tiene el machismo. Determinar la normalidad para que todo sea normal, siendo anormal, como la violencia, mi marido me pega lo normal.
Todo es normal bajo el criterio machista, pero es que luego cuando se desvía, le puede dar significado y la gente dice, uy, qué bien. Pongo un ejemplo. Aquí hay una noticia, dice, detenidos en Lugo por agresión sexual a la joven que tomó burundanga. Está en una discoteca. ¿Qué va a tomar? Yo un gin tonic, yo un whisky on the rock y todo una burundanga on the rock. Absurdo. Que tomó burundanga. Ella, ¿no? La mujer muere, ¿no? La mujer muere a manos de, toman burundanga cuando van de ocio y luego les pasa lo que les pasa, normal, ¿no? Fijaros la misma noticia, no la misma noticia, otra noticia, en momento cercano, una mujer envenena, no que pone burundanga en la bebida de... No, directamente envenena a 7 hombres con burundanga para robarles, no para violarlos. Entonces se ven las imágenes, se graban tanto en algunos bares, me parece que fue por León, podéis buscar en Google, y se ve cómo le echa efectivamente, mientras se despiste todo, le echa algo al café, y luego eran hombres mayores, y luego lo acompaña, lo convence, lo acompaña al cajero, se ve la cámara del cajero, entra en el cajero el hombre y marca el PIN, la primera no se equivoca, se acuerda perfectamente, y le va el dinero tal cual. Nadie ha dudado de la palabra de esos hombres. En cambio, las mujeres cuando sufren una agresión sexual por burundanga, ¿cómo? ¿Que no te acuerdas tú? ¿Que no sabías lo que hacía? ¿Que vas a tu casa y luego resulta que te despiertas y te das cuenta que te han violado? Venga, no resulta creíble. Y en cambio, sí resulta creíble que un tío bajo los efectos de la hormona, que no sabe lo que hacía, que dice que le han robado, que le han quitado todo el dinero, que se acuerde del PIN, que no se confunda al marcar, que marca la primera, no resulta cuestionable. Pero sí las conductas de las mujeres que toman burundanga on the rock. Entonces, son situaciones que nacen de toda esa construcción en la que el negacionismo, como capacidad de dar significado, tiene mucha importancia. Fijaros que el negacionismo surge para negar una verdad incómoda. No surge porque sí, pues voy a negar esto. No, sino que tiene un sentido. No se trata de una negación puntual aislada, que eso lo puede hacer cualquiera bajo cualquier ocurrencia, sino que forma parte, como dice Didier Falcin, que es un antropólogo francés, de una posición ideológica. Es decir, que esto tiene un significado ideológico, es decir, compartido por un grupo de gente para defender una determinada cuestión, situación, a través de ese negacionismo. Por eso Michael Specter habla de una manera muy clara de lo que es el negacionismo grupal como esencia del negacionismo. No se trata de que uno o dos o tres o muchos hombres o personas nieguen, sino que tiene un componente ideológico y una organización para, a través de esa situación, llevar a cabo un cuestionamiento de la verdad incómoda y hacerte sentir a ti parte de ese proceso, de ese grupo, con el reconocimiento que conlleva y con todos los privilegios, beneficios que puede darte o no, dependiendo si a través de redes sociales, pero generalmente con ese reconocimiento que tienes al llevar a cabo ese tipo de iniciativas y reproducir ese tipo de mensajes. Por lo tanto, es una acción grupal, una acción ideológica que tiene sentido dentro de una estrategia. Porque, ¿qué es lo que pretende el negacionismo? ¿Por qué se niega la violencia de género? ¿Qué pretende? Dice, es mentira, ¿no? Han matado. No, eso no es verdad, eso es violencia familiar. ¿Qué pretende negar la violencia de género? ¿Qué pretende negar el género, la construcción de género que usa la violencia para someter, dominar, castigar y oprimir a las mujeres o incluso asesinarlas? Pues en el fondo forma parte de una estrategia que es justo lo contrario. Por eso es tan importante lo que decíamos al principio de reflexionar y de analizar la realidad sobre el significado que tiene a partir de la construcción cultural. Porque el negacionismo, en realidad, es justo lo contrario. Es afirmacionismo, en el sentido de que al negar lo que cuestiona tu modelo, no cuestionas tu modelo, afirmas a tu modelo. Si este es mi modelo y esto lo cuestiona, yo digo, esto no existe, pues estoy afirmando mi modelo. Entonces, si mi modelo se basa en la idea de que los hombres somos superiores porque somos más inteligentes, tenemos más fuerza, tenemos más criterio, tenemos más capacidad para enfrentarnos a situaciones desconocidas, mientras que las mujeres tenéis más capacidad para organizaros, para vivir lo rutinario, lo elemental, lo que está predeterminado, para no tener que asumir situaciones de riesgo, no tener que afrontar elementos inesperados. Todo eso se supone que no es algo que las mujeres pueden hacer porque la racionalidad, el criterio, el pensamiento, la capacidad de abstracción no es como la de los hombres. Pues entonces dice que mi modelo es que los hombres hagan esas cosas para las cuales están preparadas y que las mujeres hagan otras, cuidado, afecto, cariño, casa, doméstico, para los que están preparadas.
Y a partir de ahí, eso es lo básico, ya lo vamos extrapolando a otro tipo de organización a nivel social, a nivel relacional, lo que es la educación, lo que es la sanidad, los servicios sociales, tomando como referente que las mujeres estén en casa o que no, ya depende, todo eso lo vas organizando. Luego, si tú dices que tu modelo que necesita que las mujeres estén ahí y bajo el rol que se ha dicho que tienen que estar y por lo tanto con la capacidad de ser corregidas y de ser oprimidas en esos espacios, y para lo cual la violencia es un instrumento que tú has validado históricamente, pues si tú niegas que existe esa violencia, estás afirmando que tu modelo puede seguir funcionando. Si tú reconoces que los hombres, por el hecho de utilizar los argumentos, la normalidad, la justificación, la minimización, para usar la violencia, no pueden usarla porque alteras el orden, porque estás ejerciendo un daño contra la dignidad y de las mujeres, contra la libertad de las mujeres, pues entonces estás cuestionando al modelo, porque el modelo se basa en que sí pueda ocurrir eso. Entonces, realmente el negacionismo es un afirmacionismo del modelo tradicional. Por eso se niega. Por eso se niega y por eso se acompaña de un añadido para conseguir ser eficaz y para dar lugar a una respuesta mucho más directa en el plano práctico, en el plano material. Y ese es el discurso del odio. Y es muy interesante, hoy lo vamos a plantear muy por encima, porque los trabajos de neurociencia, como los que hizo Zeki y Romaya, son muy interesantes porque al analizar el funcionamiento del cerebro bajo estímulos de odio, si personas que odian determinadas cosas, lo meten en un estudio de neuroimagen funcional para ver qué zonas se estimulan en el momento en el que reciben la imagen o el estímulo del odio, y se ven que se estimula una serie de zonas. No todo el cerebro ni zonas, digamos, inconexas, sino determinadas zonas del cerebro que definen como el circuito del odio. Circuito del odio formado por el giro frontal, la ínsula, el putamen y el córtex prefrontal bilateral. ¿Qué quiere decir que hay un circuito específico del odio en nuestra cabecita? Es decir, que nuestra cabecita no necesita tener circuitos ni sistemas específicos para todo. El cerebro es muy amplio, con una capacidad increíble para poder dar respuesta a situaciones totalmente, digamos, las más abstractas, las más lejanas, o para crear situaciones totalmente al margen de lo que son las referencias de la realidad. Pero cuando existen circuitos específicos que se estimulan de una manera común ante distintos patrones en distintas circunstancias, quiere decir que eso tiene un interés, que ha tenido o tiene un interés evolutivo. Que eso ha servido para algo, o que sirve para algo. Y cuando analizamos el circuito del odio, no es que sirva ahora para algo, es decir, ahora se utiliza, pero sobre todo ha servido para poder subsistir. Cuando los humanos empezábamos a organizarnos en los sapiens, aunque no sé si fue el mejor adjetivo que nos pusieron, pero bueno, en cualquier caso, allá por el Neolítico, antes de ser poblaciones asentadas agrícolas, éramos cazadores-recolectores, ¿no? Entonces íbamos grupos, no éramos más de 25 o 30 personas, grupos muy pequeños, que íbamos desplazándonos muy cercanos de otros, Es decir, éramos grupos cerrados de nuestro grupo, con independencia al otro grupo, pero íbamos avanzando por montañas, por praderas, por páramos, buscando alimentos, frutos, lo que pudiéramos encontrar para subsistir, migrando como las aves hacia zonas más cálidas y cazando lo que encontrábamos. Entonces, en esos grupos era fundamental mantener la cohesión y competir con otros grupos, porque nuestra subsistencia, no solo individual, sino como grupo, en aquella época éramos muy grupales, todo se hacía a favor del grupo, aunque alguien se perjudicara, pues nuestra subsistencia, nuestra sobrevivencia se basaba en ese competir con el otro. Entonces, el circuito del odio, como dicen los trabajos de Anna Fels, es un circuito fundamentalmente para darle sentido al grupo. Es decir, esas estructuras estaban preparadas para defendernos frente a los ataques externos, a los elementos que consideramos ajenos a nuestra comunidad, a nuestras referencias sociales, que eran las referencias culturales. Conforme la situación se ha ido haciendo más compleja, pues evidentemente hemos ido utilizando esa referencia basada en lo común, lo propio, lo del grupo, lo de la sociedad, lo de la cultura, como un argumento para seguir actuando sobre lo que consideramos diferente e inferior. Porque esa es la clave del machismo. El machismo se construye sobre la idea de que las mujeres son diferentes e inferiores. Y a partir de ahí, el machismo, es decir, los hombres, esa construcción androcéntrica, adopta que mi posición masculina es la referencia para considerar a otro hombre que sea de otro lugar, sea extranjero, como un hombre diferente e inferior.
Si mi elemento referencial es la heterosexualidad, un hombre homosexual es diferente e inferior. Si un hombre de otra raza es diferente e inferior. Y por lo tanto, la construcción esencial que no podemos perder nunca de vista es sobre las mujeres. Que luego haya consecuencias sobre otros grupos sociales, por supuesto. Es que esa es la base para mantener una estructura de poder. Basada en la normalidad, no en la guerra, en la batalla diaria. Eso no sería soportable. Pero a partir de ahí se lleva a cabo. Luego, la construcción del odio se hace para defender tu sociedad, tu modelo. Por eso se habla de guerra justa, cuando se recurren a este tipo de argumentos para actuar. Y se habla de crimen moral o crimen altruista bajo esas justificaciones. Y curiosamente, cuando diferenciamos los dos grandes tipos de crímenes que se producen en la sociedad de asesinato, hay muchas clasificaciones, pero una de ellas habla de crimen instrumental y crimen moral. Crimen instrumental cuando se lleva a cabo para conseguir algo material a cambio, generalmente de carácter inmediato, el típico robo, te mato y te robo, ¿no? Pero el crimen moral, que es el crimen que lleva a un hombre a matar a una mujer, ¿qué gana un hombre cuando mata a una mujer? ¿Lo habéis pensado? ¿Qué gana? ¿Gana dinero? ¿Se queda con la tarjeta de crédito? ¿Se queda con las joyas? ¿Se queda con el coche, con el piso? ¿No? Es un crimen moral. Se hace en defensa de tu idea, tu imagen, tu posición, el no sentirte cuestionado como hombre, el que no te vean como un calzonazos, porque tu mujer te ha dejado, te va a dejar, o se va a ir con otro hombre, o se ha ido con otro hombre. Es un crimen moral. No tiene nada material. Y por lo tanto, bueno, no sé si conocéis la canción esta del preso número 9, que cantaba John Baez y mucha gente. Bueno, era muy famosa y tiene muchas versiones. Pero lo va a confesar el cura cuando lo van a matar, la pena de muerte, porque ha matado a la mujer. Y dice, padre, no me arrepiento ni me da miedo la eternidad. ¿No? No me arrepiento. No se arrepiente. Yo he estado con asesinos que han matado a sus mujeres. No se arrepiente. Como mucho dice, hombre, no tenía que haber ocurrido. Es decir, no tenían que haberse dado las circunstancias que me llevaron a actuar así. Pero no hay arrepentimiento. Es que se entregan voluntariamente o se suicidan para no asumir la crítica del entorno. Pero han hecho lo que tenían que hacer. Ojalá no tuviera que haberlo tenido que hacer, pero lo haría una y mil veces, te dicen algunos, siempre y cuando que se vean las circunstancias. Entonces, ese crimen moral está cargado de esa construcción de odio y por eso es muy peligroso hablar de odio, hablar de todo esto que estábamos comentando esta mañana en las redes sociales, que no hemos podido profundizar, pero todo ese componente de que las mujeres van hablando en contra de los hombres, que si el feminismo va contra los hombres, que todo eso que se está reproduciendo como argumento para mantenernos en las posiciones tradicionales, está alimentando el discurso del odio y está consiguiendo 3 objetivos que tiene este discurso, que está estudiado, que no es que se dicen cosas porque sí. No, lo que pretende el discurso del odio es deshumanizar al objeto de la violencia o del odio, es decir, convertirlo en cosa, en objetivo, en instrumento, para tú satisfacer tus necesidades, no verlo como una persona, como un ser humano, culpabilizarlo de las propias circunstancias que tú estás promoviendo a través de ese odio, de esa crítica, de ese rechazo, y convertir la impotencia, el tú sentirte alguien inútil parado aquí, yo en mi casa, ¿qué hago? Pues me meto en las redes, o directamente actúo en el colegio, en el instituto, hago cosas para pasar de mi impotencia al no compartir ese tipo de situaciones que están ocurriendo, lo paso y lo cambio en acción. Y me convierto en uno de los demás. Hablan incluso de guerreros. Esa guerra cultural, es decir, que hay que convertirlos en guerreros, directamente, en activistas, en paso a la acción. Entonces, el discurso de odio tiene estas consecuencias y fijaros que dentro de lo que se defiende desde, por ejemplo, la ultraderecha, estos movimientos más reaccionarios, los 3 elementos que definen a cualquier posición de ultraderecha en cualquier lugar del planeta, luego tenemos las cuestiones particulares de cada uno de los países, por ejemplo, en Europa, en España, que sí la memoria histórica, que sí la unidad territorial, ¿no? Todo este tipo de cosas que se manejan, pero en todos es común la globalización como causante del multiculturalismo y la diversidad que está rompiendo con nuestra identidad, con nuestra cultura, con nuestra tradición, ¿no? Todo eso se critica. Y luego el feminismo y la igualdad. Estos son los 3 grandes ejes de cualquier planteamiento basado en el odio o instrumentalizado a través de la ultraderecha. Y lo estamos viendo en las instituciones, cómo mandan mensajes, por
supuesto contra los extranjeros, por supuesto contra la diversidad y muy por supuesto contra las mujeres y el feminismo como elementos de esa acción que forman parte de la guerra cultural. Y por lo tanto la respuesta es bélica. Y fijaos que tiene consecuencias porque en el último barómetro del Centro Reina Sofía sobre juventud, con chavales y chavalas de 15 a 29 años, cuando vemos la posición de chicos y chicas ante la misma realidad, porque la realidad es la misma, las redes sociales son las mismas para uno y para otras, las películas son las mismas, la música es la misma. Bueno, pues cuando se pregunta si la violencia de género es un problema grave, las chicas lo piensan que sí en un 74%, y ante esa misma realidad, los chicos solo piensan que la violencia de género es grave en un 50%. Respecto a la anterior, han bajado 4 puntos casi, y las chicas han subido 2 puntos. Luego, fijaros en esa transformación asimétrica, como la posición de chicos y chicas, ese protagonismo y liderazgo de las mujeres está presente y se manifiesta en este tipo de cuestiones. Como vemos, cuando se dice la violencia de género no existe, negacionismo puro, es un invento ideológico, los chicos lo piensan un 20%. Han subido de un 11,9% a un 20%, un 40% en 2 años. En 2 años. Y cuando se le pregunta qué opinan de la violencia, dicen, si la violencia es de poca intensidad, no es un problema en la relación de pareja. Un 15%. Y han subido en 2 años de un 11,9%, prácticamente un 12%, han sido 3,5 puntos. En 2 años. Y cuando la violencia es leve, quiere decir que da igual la violencia, porque lo leve al principio es un empujón, después un bofetón, después 2 bofetones, se va normalizando mayor cantidad de violencia, como ocurre con las mujeres maltratadas cuando le preguntas qué es lo normal. Lo que están diciendo cuando la violencia, si es de poca intensidad, no es un problema, es que mi violencia, porque no es la violencia en la pareja, no es que las mujeres peguen y los hombres peguen, es que son los hombres los que pegan bajo el amparo de la normalidad, de la justificación, de la minimización. Pero las mujeres pueden pegar, pero no dirán, mi mujer me pega lo normal. No, no existe esa construcción cultural. Al contrario, cuando las mujeres matan, ¿qué se dice de ellas? ¿Qué son? Cuando matan al marido, ha habido la viuda negra, ¿no? La viuda negra de Alicante. No hace falta más. Ese es el titular. Ya sabes que es una mujer que ha matado al marido para quedarse con el dinero e irse con el amante. Titular. Las mujeres matan al año a parejas alrededor de 3 o 4 al año. Muchas de ellas no las matan directamente, las matan a través del amante o de alguna persona conocida y son viudas negras. Los hombres matan a 60 mujeres de media cada año. No hay ninguna figura que defina esa acción. No existe la figura del escorpión asesino, ni el alacrán criminal. Podría existir. Mira, un nuevo caso de escorpión asesino. No hemos sido capaces de crear porque no lo hemos necesitado. Porque es al contrario. Es el hombre que ha perdido la cabeza, que se está bajo el efecto del alcohol. ¿No? Ya tenemos los mitos, pero no para hacerlo culpable, sino para no hacerlo culpable. Entonces, esa situación es la que luego cuando vemos el feminismo, que esta mañana también ha sido muy gráfico, como hay un 13% de chicos que piensan que el feminismo, bueno, este es chicas, un 13%, un 24% de chicos que piensan que el feminismo va contra los hombres. Fijaros que en todas las respuestas hay también chicas que lo piensan. Porque es cultura, no es genética. Si fuera un problema del cromosoma Y, ya habríamos inventado alguna solución. Pero es que no es del cromosoma Y. Es que es de la cultura. Y la cultura, ¿dónde está la cultura? ¿En la Biblioteca Nacional? ¿En el Banco de España? No, está aquí. En cada una de nuestras cabezas. No todo el mundo tiene los mismos elementos de la cultura, pero la esencia de la cultura está en cada una de las personas de la sociedad con la identidad y las referencias para actuar en consecuencia. Por lo tanto, ese tipo de elementos que parecen que, bueno, pues sí, qué curioso esto de los chicos y las chicas. No, qué curioso, no. Es que cuando vemos los datos del INE y vemos cuál es el grupo de población en el que más ha aumentado la violencia de género, resulta que en el que más ha aumentado, no se lee bien, es en el de menos de 18 años, que ha subido un 70%. Es decir, el grupo de más edad en el que se produce la violencia es de 30 a 34 años, aquí lo veis, que en comparación con los chicos jóvenes es menor, pero en el que más ha subido es en el de la gente joven, de menos de 18 años, un 70%.
0,8%. Terrible, pero claro, es que las condiciones que estamos explicando forman parte de la realidad, que la cultura no es un ente como si fuera la capa de ozono que está por encima de donde nosotros estamos y que nos puede afectar negativamente, es que es el aire que respiramos. El machismo está en el aire. Eso que cantaba Jean-Paul Young, eso del amor está en el aire, no es verdad. Es el machismo que está en el aire. Y estamos respirando todos los días. Y salvo que hagamos algo para dejar de respirar o ponernos filtros o mascarillas, vamos a seguir respirándolo, porque no es algo que dependa de una acción voluntaria. Tenemos que dejar de ser machistas para no ser machistas, porque somos machistas, porque la construcción cultural y las desigualdades son machistas. Por eso tenemos que buscar esa transformación que está dando lugar no solo a la violencia en la relación de pareja, sino a un incremento de la violencia sexual, grupal además, en muchos casos, pero cada vez más organizada en grupo. No es que de repente se encuentren 5 y digan, oye, sino que salen con la idea de llevar a cabo esa conducta y se llaman, como ocurrió en Valencia hace poco, que estando 3 o 4 violando, llamaron a 2 más para que vinieran a violar. Y fueron a una chica. Y luego lo graban y luego lo comparten y utilizan la sumisión química a través de pinchazos, como estamos viendo ahora, como una nueva estrategia. En fin, que están adaptándose a nuevas circunstancias, en lugar de combatir eso. Y en vez de ver toda esta realidad, lo presentan como que estamos amenazados, los hombres. Y claro, si te presentan eso como una realidad, una amenaza, tú respondes con violencia, justificando esa otra violencia que tú o te hacen creer que existe cuando se cuestionan tus privilegios. No se está cuestionando nada más que tus privilegios. Porque si los hombres tenemos de más, es porque las mujeres tenéis de menos. Porque no hay un supermercado del tiempo, ni de los puestos políticos, ni de los puestos de responsabilidad en la empresa. Si hay más hombres en la política ocupando posiciones de altura, de privilegio, de poder, es porque hay menos mujeres. Si los hombres, si las mujeres dedicáis, como dice el CIS, un 92% de tiempo diario a tareas domésticas más que los hombres, si utilizáis un 26% más de tiempo diario al cuidado de hijos e hijas más que los hombres al final tenemos un 34% más de tiempo diario de ocio. Lo tenemos. Para lo que queramos, para trabajar, para estudiar a distancia en la UNED, para irnos a jugar futbito, para irnos a jugar al pádel, para ver una serie, para lo que queramos, lo tenemos. Las mujeres no lo tenéis, porque estáis asumiendo esa carga que supone lo doméstico y los cuidados. Ojo, y lo hacéis no solo por esa cultura, porque si no sabéis que tenéis consecuencias negativas. Porque si yo llevo a mi niño cuando eran pequeños al colegio y mi niño va con una mancha de colacao porque se acaba de manchar con eso y digo, no pasa nada, tío. Como si hubieran manchado viendo el batido en el recreo. No pasa nada. Porque van a decir, uy, qué madre más marrana. No van a decir, uy, qué padre más marrano. La responsabilidad de que mi hijo vaya mal es de mi mujer, no mía. La mujer, yo me acuerdo de mi madre, llegaba del instituto, soltaba ahí el chambergo encima de la mesa, del sillón, o tal cual. Mételo en tu cuarto ahora mismo a ver si va a venir alguien. La visita fantasma. Es decir, todavía las mujeres viven, o vivís, o muchas mujeres viven bajo la idea de la visita fantasma. Que va a venir alguien y va a haber algo en medio, que tampoco está tan en medio, ojo. Y la va a cuestionar a ella como responsable de un desorden, incapaz de gestionar su casa. Y claro, tú mi casa está súper ordenada, claro. Pero es que mi despacho está fatal. Es decir, tiene papeles por el suelo, libros amontonados, tal cual. Y cuando viene alguien, dice, uy, qué hombre más inteligente. Es que eso es poder, ¿eh? Es que es la pera. Tener un despacho es un desastre. Y es por ser inteligente, no por ser marrano, o desordenado, o descuidado. Es decir, eso al final te condiciona. Te condiciona porque tú vas a ser juzgada y valorada por ese tipo de cuestiones que te hacen asumir la responsabilidad. Niño, cambia al niño que se ha manchado el colacao. Pues yo no lo cambio, pues que vaya así. No, es que no es lo mismo para ti ni para mí. Entonces, como tú lo sabes,
dejas de hacer lo que tienes que hacer, te quitas lo que tengas que quitarte el abrigo y te esperas y vas más tarde al trabajo o lo que sea, porque sabes que vas a ser cuestionado. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ver porque tiene consecuencias y necesitamos esas consecuencias en positivo para la sociedad. Y os pongo un ejemplo y termino. Esto fue el barómetro del CIS de mayo de 2017, que hasta ahora no lo ha repetido. Se le pregunta, siempre se pregunta, barómetro del CIS por varias preguntas generales, problemas más graves, etcétera, etcétera, y luego se toman estudios específicos cada mes, ¿no? Entonces, ese mes hacen, le pregunta a los españoles y a las españolas cuáles son los factores que consideran que influyen más o son más importantes para ser felices, ¿no? Y aquí se ven, pues, tener pareja, buen carácter, tener dinero, trabajo, en fin, una serie de cosas. Y si señalamos en aquello en lo que las mujeres puntúan más que los hombres, ¿y qué es más importante para las mujeres para ser feliz? Pues lo tenemos aquí. Y para las mujeres es más importante para ser feliz tener optimismo y buen carácter, tener buenas amistades, ser altruista y tener compromiso, tener ideales y principios, y luego tener hijos e hijas. ¿Bien? Pues esa manera de entender la realidad y de luchar por los factores que se consideran que son importantes para ser feliz son las que las mujeres podéis llevar a cabo desde posiciones de poder, desde posiciones de influencia, para que la sociedad pues, participe de esos factores importantes para ser felices. ¿Cuáles son los factores en los que los hombres puntúan más para ser felices y por tanto los que se supone que promueven con sus iniciativas? Tener pareja y tener dinero. Yo para ser feliz quiero un camión. Lo decía el loquillo, ¿no? Pues ahí es donde puntúan más. Bueno, pues esto que puede ser anecdótico, es esencial que lo entendamos. Es que la experiencia, la vida, esa historia acumulada, esa historia compartida que tenéis las mujeres, os sitúa en un lugar diferente. Y ese lugar diferente tenemos que incorporarlo a nuestra realidad social y cultural para cambiarla y cambiarla en un sentido determinado. No solo en que no haya violencia, por supuesto. No solo en que no haya brecha salarial, por supuesto. No solo en que no haya discriminación, por supuesto. Pero es que da igual, es que luego tenemos que desarrollar la sanidad, la salud, la convivencia, la educación, bajo este tipo de criterios. Que existen, que por ejemplo, en el estudio que se hizo cuando las elecciones americanas, que se publicó en el New York Times por Michael Sokolow, se preguntó cuáles eran los elementos que llevan a los hombres y a las mujeres a votar. Entendiendo que además el Trump fundamentalmente era votado por los hombres blancos, ¿no? Entonces, oye, vamos a ver qué es lo que mueve a hombres y a mujeres de cualquier grupo de la sociedad a votar, ¿no? Y las mujeres, cuando dicen votar, si cuando se les pregunta cuáles son los motivos por los que usted vota a un candidato al que sea, aunque sea Donald Trump, pero su motivación a la hora de votar es intentar percibir el beneficio, la ventaja del beneficio sobre la nación y sobre la comunidad. Ellas piensan, son estudios, ellas no son opiniones, estudios en el país, en qué es bueno para el país y qué es bueno para la comunidad, mientras que los hombres piensan más en sus propios intereses. Un camión. Yo quiero un camión. Los trabajos de Belisa Tecman, en ese mismo sentido, las mujeres piensan en el gobierno en términos de bienestar y de referencia global del país. Y hablan más a favor de políticas sociales y de políticas sanitarias. Mientras que los hombres, cuando votan, según los mismos trabajos, se centran mucho más en sus propios intereses, en su propio bolsillo, en los wallets, y en cómo me afecta a mí esto. Esto cómo me va a beneficiar a mí, cómo me afecta a mí. Esa mirada, que se corresponde con lo que hemos visto en el estudio del CIS, es al final la que es diferente y la que nos lleva a que las políticas, las decisiones, las prioridades sean distintas. Porque no es igual la mirada de quienes están en esa situación que la mirada de la que están en otra situación. Por eso es muy importante ser conscientes de esta realidad y posicionarnos ante ella. Lo decía Angela Davis, que cuando se está en un país que es racista, refiriéndose, ella es una feminista muy importante, no basta, además es afroamericana y por lo tanto también tiene una reivindicación con el racismo. Dice, en un país racista no basta con no ser racista, hay que posicionarse, actuar, ser antirracista. ¿Qué ocurre en un país machista? Pues que no basta con decir que no se es machista, como te dice mucha gente, yo no soy machista. Claro que eres machista. Para no ser machista hay que dejar de ser machista. Pero es que además hay que ser antimachista. Hay que hacer cosas para dejar de que la sociedad siga siendo machista.
Y por eso no hay neutralidad. Si no hacemos algo para cambiar esta realidad definida por la desigualdad con todas las consecuencias, desde nuestra pasividad estamos haciendo para que continúe igual. Y va a continuar. Y no solo va a continuar, sino que va a empeorar, como estamos viendo con toda esta estrategia de la guerra cultural, de presentar la igualdad como un ataque contra los hombres y de hacer creer a los hombres, lo hemos visto esta mañana con la gente joven, que estos avances suponen una crítica, un cuestionamiento, un ataque, una identificación de que todos los hombres somos maltratadores, que todos los hombres somos asesinos, que todos los hombres somos violadores. Es que si piensas eso, es normal que actúes de una manera crítica y agresiva contra quien actúa y hace creer que eso es así. Pues eso es lo que tenemos que llevar a cabo cambiando, es decir, que esto se trata de formar parte de esa transformación que se está produciendo. No tenemos que inventar nada a los hombres, ya está inventado, se llama feminismo. Y tenemos que incorporarnos con esa responsabilidad de contribuir a erradicar todas estas consecuencias de la desigualdad, pero también con la responsabilidad de actuar promoviendo la igualdad. Así que espero que lo consigamos y que vayamos avanzando poco a poco. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún micro? Sí, está aquí, ¿no? Micro. Miguel. Sí. Sí, creo que soy yo. Primero agradecerte la charla tan clara, en fin. También agradecerte que no hayas seguido en el tema de la medicina forense y te hayas dedicado a esto. Muchas gracias. El tema negacionista, bueno, está muy claro. A mí me surgen dudas de la gente joven, como tú has dicho esta mañana, que con el discurso. ¿No crees que tiene mucho que ver la cultura inmersa dentro de las redes sociales? ¿Me explico? Sí. Ya sabemos cómo están los jóvenes, redes sociales y demás. ¿Hay una influencia clara entre el uso de las redes sociales, la cultura androcéntrica, el machismo dentro de las redes y esta respuesta de los jóvenes? Sí la hay. Y fíjate si la hay, que ya hay una violencia específica que se desarrolla a través de las redes sociales. Todo lo que es la ciberviolencia, porque tiene muchísimas formas, ¿no? Es una forma de darle continuidad a lo que ahora ellos viven como parte de la construcción cultural. Yo creo que nosotras todavía vemos una diferencia entre lo que es nuestra relación social y el uso de las redes sociales o de la comunicación a través de las TIC, y todo eso lo vemos como que voy a conectarme, que voy a mandar un tuit, lo vemos como algo. Ellos no tienen esa sensación de diferencia. Para ellos y para ellas es una continuidad, tienen el móvil en la mano. Dentro de nada se lo van a integrar, seguro que inventarán algo para que esté integrado, porque yo veo a mis hijos que tienen 26 y 22 años y ya no ven la tele solos, ya ven la tele con el móvil o la tablet en la mano al mismo tiempo. Yo no lo veo ya ver la tele sin el móvil en la mano, pero es que están viendo la tele y están mandando mensajes de cosas que están pasando, o si es un partido de fútbol, por supuesto comentándolo con sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, al final lo que para nosotros o para nosotras sí es una diferencia entre lo que es el mundo real y el mundo virtual, para ellos y para ellas no existe esa diferencia entre el mundo real y el mundo virtual. Es el mundo, su mundo. Su mundo. Yo le pregunté a mi hijo, el menor, cuando se fue, está estudiando en Murcia, y se fue, la primera vez que se fue, lo había llevado un par de veces, y la primera vez que se va en autobús, pues digo, ¿has mirado el autobús donde llegas? Tal cual. Tú coges un taxi, ¿eh? No se te ocurra ir. No, déjame. Pues llega tarde, tal cual. Sí, tal cual. Digo, pero ¿tú te has fijado dónde está la estación de autobuses para que luego puedas localizarte? Y me mira y dice, papá, yo no lo sé dónde está, pero Google sí. Claro. Entonces, ese es su mundo. Esa es su referencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esas redes sociales, lo hemos visto esta mañana, lo han comentado, y yo lo he visto en la Facultad de Medicina, ¿eh? Cuando tú le preguntas sobre algo que ha pasado gordo el día anterior, sea un asesinato, sea un accidente, sea una catástrofe, medicina legal, medicina forense, no hablamos de cosas especialmente bonitas, entonces le dice, oye, ¿había enterado lo que pasó ayer, qué tal cual? Y ve a toda una clase de 100 y pico personas mirarse de un lado para otro, y no, ¿qué ha pasado, profe? ¿Cómo? ¿No había enterado que ha pasado esto? ¿No?
porque su vía de información son las redes sociales. Y las redes sociales, primero, no informan sobre grandes cosas que pasan a nivel social y político, y cuando lo hacen con la interpretación que le han dado a lo que ha pasado. Entonces puede ser como algo menor. Es como cuando tú ha pasado algo gordo y te vas a distintos medios. Yo cuando ha pasado algo gordo veo varios medios digitales, ¿no? Uno, otro, y ves que uno lo tiene en titular, otro no lo tiene en titular. Es decir, que la misma posición del medio le da un peso poniéndolo en un lugar o en otro. Pues las redes sociales hacen lo mismo. Y estos temas de igualdad no son prioritarios. Y hemos visto como esta mañana decían chicos, no, yo es que no sigo apenas a mujeres. En redes sociales, él, en sus redes sociales. Y hace referencia a influencers que tienen un mensaje totalmente, digamos, en defensa de los argumentos machistas. Entonces, claro, ese es un problema serio, más serio de lo que nos creemos, porque si no hay conocimiento, si no hay contraste, si no hay conciencia, no hay posibilidad de posicionarte ante algo que desconoces. Y si además lo que conoces es defendiéndote en las posiciones que históricamente te han dicho que son las válidas y presentando aquello que no se corresponde con esas posiciones como algo negativo, como un ataque, pues todavía mucho más fuerte a la hora de influir sobre tu posicionamiento. Y estamos viendo ese retroceso en los chavales, ¿no? En los chavales que esta mañana para mí ha sido espectacular ver cuando le hemos preguntado a las chicas, a los chicos y chicas, oye, ¿creéis que las mujeres han cambiado? Y aparecían, los gráficos de su respuesta aparecían en la pantalla, el 100% han dicho que sí. Es decir, que son conscientes de este cambio social. Ellas que lo están protagonizando y ellos que lo están viendo. Pero ellos no se posicionan con ellas. Que eso es lo triste, porque tú fíjate, y esto está en relación con la charla en general, fíjate que a los hombres nos enseñan a ser hombres sin saber lo que es ser hombre. Yo no sé lo que es ser hombre. A mí nunca nadie me ha dicho que ser hombre es esto. Vemos ciertas cosas asociadas a la hombría, ¿no? Eso del criterio, la determinación, el valor, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Pues eso es un hombre, la fortaleza, ¿no? Pero sobre todo el mensaje que es más común, tanto en el resultado como en lo que es la idea, es ser hombre es no ser mujer. Ser hombre es no ser mujer. Nosotros lo dicen así, ¿no? Pero los niños no lloran. ¿Qué quiere decir? Que las niñas sí. Los niños no juegan con muñecas. ¿Qué quiere decir? Que las niñas sí. Los niños no se visten de color rosa. ¿Qué quiere decir? Que los niños sí. ¿No? Entonces todo eso es tú eres hombre no siendo mujer. ¿Y qué pasa cuando van creciendo en una sociedad que mantiene las referencias tradicionales de hombre-mujer, machismo, etcétera, etcétera, y llegan a la adolescencia donde ya se encuentran con las mismas chicas que han estado toda la vida, pero se encuentran en un plano diferente, en un plano mucho más afectivo, más relacional? Antes las veían en el mismo patio, iban a los cumpleaños juntos, pero ya está. No tenían ningún interés en compartir nada, ni compartían de hecho. Pero llegan a la adolescencia, se encuentran y comparten y sienten. Pero claro, mi referencia es, yo me voy a encontrar una chica que es lo que yo no soy. Porque yo soy hombre, porque no soy mujer. ¿Y qué pasa? Que encuentro la referencia de una chica que es lo que yo no soy, pero las mujeres han cambiado. Entonces, si yo soy lo que tú no eres y tú no eres lo que eras, porque has cambiado, ¿qué soy yo? Entonces, se sienten perdidos. Pero dice, bueno, no pasa nada. Ella no es lo que era, yo soy diferente y no pasa nada. Ella han cambiado, yo no. Pero ¿qué pasa? Que ella han cambiado asumiendo roles, espacios, tiempos, funciones que antes eran propias de hombres. Luego ellas han cambiado y de alguna manera son, entre comillas, lo que los hombres eran. Entonces, si yo soy lo que tú no eres lo que era y eras lo que era yo, que ahora no puedo ser porque eres tú. ¿Qué soy yo? Porque ya sí me exige posicionarme, ya tengo que tomar una decisión. Porque si yo no soy tú y tú no eres lo que era y eres lo que era yo, pero no puedo ser yo porque ahora eres tú y yo tengo que ser diferente, tengo que moverme. Y tengo dos opciones. O me muevo contigo o me muevo para atrás. ¿Y qué está pasando? Que bajo todas estas referencias se están moviendo para atrás. Y estamos viendo, lo hemos visto en las estadísticas, cómo aparecen con argumentos y posiciones mucho más machistas que existían hace unos años. Una sociedad capaz de aprobar una ley integral contra la violencia de género por unanimidad se ha convertido en una sociedad que rechaza la existencia de la violencia de género y que cree que las medidas contra esa violencia que se aprobaron por unanimidad en una sociedad democrática van contra los hombres.
pues algo no estamos haciendo bien. Y ese algo en gran medida tiene que ver con la educación. En parte, por eso estamos aquí, para intentar mejorar y corregir la educación. Sí, hay 3 manos levantadas, pero allí está el micro, ahora te lo paso. Hola. Quería saber, ha dado los datos de lo que cuesta la violencia Sí. a los estados, y ¿piensas que la inversión que hace en la educación para intentar corregir y romper este círculo de la violencia, piensas que como la inversión en educación temprana es suficiente en comparación con... Y eso es una pregunta. Y la segunda, el papel de los estados no sería proteger nuestros niños con leyes más estrictas, por ejemplo, en temas de acceso a la pornografía, que están diciendo, por todo lo que tú has explicado de empeoramiento, ¿no?, de la adolescencia, de la violación grupal y toda esa cosa. Y entiendo que toda esta pornografía tan fácilmente accesible tendrá como... Entonces, ¿por qué los estados no nos protegen? Nuestros hijos, más bien, ¿no? ¿Y por qué no se invierta el dinero suficiente para que en las escuelas pues se puedan romper estos modelos culturales y todo eso? Pues muy, muy interesante, gracias por tu pregunta. Básicamente, y ahora te voy a dar datos de proximidad, porque no quieren. Y no quieren porque son... No, te voy a dar el dato para que no veas que simplemente es una respuesta así más o menos ocurrente. Y porque no quieren, porque forman parte de esa construcción machista. Mira, en la Unión Europea, en el año 2010, en junio de 2010, se creó el Instituto para la Igualdad de Género en Vilnius, en Lituania, que no se pudieron llevar más lejos porque no había más Unión Europea. Entonces lo situaron allí. Es el único órgano que está en los lugares más remotos, pero bueno, hay que poner en distintos sitios, ahí está. Y entonces a mí me invitaron como experto, tal cual, para participar en la ceremonia de inauguración, tal cual. Y entonces cuestionamos y dijimos, oye, no sabemos cuántas mujeres son asesinadas en Europa por la violencia de género, no sabemos cuántas mujeres son maltratadas, tenemos que poner en marcha indicadores, tal cual. Vale. En 2010. En el año 2020 me invitaron para conmemorar el 10º aniversario de la puesta en marcha del instituto. Y dije, mi intervención, tal cual, digo, ¿acordáis cuando dije que teníamos que conocer cuántas mujeres sufrían maltrato en Europa, cuántas mujeres eran asesinadas en Europa? Todavía hoy no sabemos cuántas mujeres son asesinadas en Europa por violencia de género. Hoy. No en 2010 ni en 2020, tal cual. En la reunión, cuando España ocupó la presidencia de la Unión Europea, que fue el primer semestre de 2010, España, el gobierno español propuso una estrategia para la erradicación de la violencia de género en la Unión Europea. Yo era el delegado del gobierno para la violencia de género en el Ministerio de Igualdad y era el encargado de defender y desarrollar esa estrategia. Bueno, me reuní allí con los entonces 25 Estados miembros, éramos 25, y los otros 24, y empezamos, ¿no? Tenemos que hacer una estrategia, pues estos contenidos, tal, un observatorio europeo sobre violencia de género, para saber los femicidios, tal cual. Y entonces un representante de un Estado miembro me dice, bueno, es que esto la Unión Europea no tiene por qué hacer tantas cosas, porque pasa que en España tenéis un problema porque en España asesinan a muchas mujeres. Hijo. Y yo dije, sí, señor. Si esto era en enero, dije, sí, efectivamente. El año pasado en España asesinamos a 62, 63 mujeres. Efectivamente. ¿Cuántas mujeres fueron asesinadas en sus países el año pasado? A los 24 Estados miembros restantes. Ninguno. Ninguno lo sabía. Ni los Estados miembros, los países nórdicos. No lo sabían. Hace 2 semanas estuve en Bruselas, invitado por el EIGE, la Unión Europea, para celebrar el primer foro, el Foro Europeo por Igualdad de Género después de la pandemia, foro presencial. Se presenta el índice de igualdad de género, que es un índice maravilloso, podéis consultarlo en la página web del EIGE, donde se dice cómo va Europa avanzando en igualdad y tiene como 7 u 8 dominios. Tiene un dominio de empleo, un dominio de poder, educación, cultura, violencia de género, tiene como 7 u 8 espacios donde vamos viendo cómo vamos progresando a través de una serie de indicadores. Presentan los datos y hemos subido en los últimos 2 años un 0,68%. Nada. En igualdad. Hemos mejorado ese poquito, 5 puntos desde 2010.
¿Cómo hemos progresado en violencia de género? ¿Cuáles son los datos de violencia de género? No hay datos. No hay datos. Otros años sí hemos tenido. La primera vez que no tenemos datos sobre violencia de género en una época como ha sido la pandemia, porque incluye la pandemia, en la que ha aumentado la violencia de género. Pues la Unión Europea, mundo desarrollado moderno, no sabe cuánta violencia de género existe en sus países. ¿Por qué? Porque no quieren. Entonces, ¿por qué no invierten en educación? Bueno, los estudios dicen que por cada euro que se aplica a prevención, se ahorran 7 en atención. Todos los estudios, tanto en Estados Unidos, con el Banco Iberoamericano de Desarrollo, el BID, y en Europa se han hecho estudios y efectivamente tú inviertes en prevención y ahorras 7 en atención, en costes que te supone ese problema. No lo hacen porque forma parte del modelo, porque para ellos es mucho más crítico desestabilizar el modelo que mantener el modelo. Cuando te dicen, es que los costes de la violencia de género, aquí se han dicho mucho, ese argumento en España se ha cuantificado de manera independiente por el Instituto Andaluz de la Mujer, se han hecho varios estudios, y tú dices, vamos a ver, no es un coste, es una inversión. Y para mantener el modelo necesitan, entre comillas, estoy jugando con las palabras, es decir, si yo voy a comer a un restaurante de estos de 3, ¿cuánto es lo máximo de tenedores? 3 o 5. Bueno, un diverso, esto de uno muy caro, ¿no? O si yo me compro un Mercedes, dice, vaya tontería que ha hecho, tío. Porque con un SEA Ibiza va a todas partes igual. Y es verdad. Entonces yo me gasto más dinero en un coche, pues estoy más seguro, más protegido, tiene más seguridad, tiene no sé cuántos sistemas de protección. Y básicamente porque es un Mercedes. Es decir, yo pago aquello que para mí es un elemento que me permite darme el privilegio o el lujo de tener eso. Un buen restaurante, un buen coche, una buena casa, cuando podía haberme ahorrado mucho dinero haciendo lo mismo prácticamente, pero de manera diferente. Pues esto es algo parecido. La gente no ve que pierda dinero haciendo esto, sino que mantiene su Mercedes, mantiene su restaurante, mantiene su casa con ese precio, que efectivamente es más caro. Entonces, no hay conciencia de eso. Por tanto, la clave que tú apuntas, esa inversión en educación para cambiar esa realidad, no se percibe como válida, porque de hecho cuando se han puesto en marcha proyectos y programas para hacerlo, aquí en España no solo se cuestiona que estamos adoctrinando a los niños y a las niñas, sino que se plantea que se cree la figura del PIN parental para que un padre o una madre pueda oponerse a que su hijo o su hija reciba determinados contenidos. Luego, más claro, si teníamos dudas sobre si quieren o no quieren invertir o no, ya vemos que no quieren. Porque cuando se pongan en marcha ese tipo de tal, van a plantear, como existe en comunidades autónomas, que existe, en Murcia existe el PIN parental. Te pueden hacer legalmente que tu hijo no reciba ese tipo de formación. En Estados Unidos hay estados donde los padres, cuando se explica la teoría de la evolución, los niños salen de las clases porque son creacionistas. Entonces no quieren que sus hijos reciban esa información, lo cual ya hace dudar mucho de la calidad de la información que tú le das a tu hijo, porque si tú crees que tus hijos van a desmontar toda tu educación porque oigan una clase de algo diferente, no confían mucho en tu propia creencia. Pero bueno, por eso está pasando y el modelo de esa posición de ultraderecha que entiende que todo esto es cuestionar la tradición, la historia, la referencia que se quiere imponer a nivel global, para así mantener sus espacios de poder y sus ideas, sus valores, con la prioridad que ellos deciden que deben de tener. Había, creo que un par de preguntas. Sí, estaba por atrás y... Hola, en primer lugar, gracias por el taller. Ha sido muy interesante. Muchas gracias. Y una de las cosas que me ha pasado y que me pasa con los alumnos y que me gustaría preguntarte, incluso cuando he hablado con personas para que vinieran también, porque me imaginaba que no se iba a llenar el aforo, incluso por los adultos y personas que están a favor, como tú hablas de no vale la neutralidad, el trabajo que cuesta. Claro. Y ahí es donde yo estoy intentando intervenir muchísimo. Y no sé cómo hacerlo. Tú que te dedicas sobre todo a esto, eso para los adultos y adultas, ¿no? Con el tema de la adolescencia,
es una pregunta más en el sentido mío personal, a lo mejor en mi interés, va a mi favor, un poco a lo mejor egoísta, pero creo que os puede servir. Trabajo con alumnado y el curso pasado estuve dando cursos de igualdad y este año retomo, estoy con Diputación, estoy haciendo cosas con servicios sociales y me está costando mucho trabajo con cierta población. Ya el año me pasó que eran 2 talleres y en un segundo taller de una de las aulas de uno de los centros prácticamente fui custodiada, porque hasta un profesor que todo el centro estaba teniendo problemas estaba en contra de las charlas de igualdad. Claro, yo las charlas de igualdad me he dado cuenta que tan mal no lo estaba haciendo, la verdad que fue mi primera experiencia, porque me basé mucho en jugar, en desmontar sin que se dieran cuenta, basándome un poco en la ciencia, porque es que nada más entrar por la puerta, ser mujer, ya están creyendo que vas a dar una charla de feminismo agresivo, como ellos me decían, entonces ya te rechazan, porque eres mujer y vas a hablar del feminismo y encima me estás dejando fuera. Ellos se ponen súper nerviosos, agresivos, y ellas, en general en las clases lo que noto con este tema es que suelen estar más calladas, pero en el fondo es... Al final, si cambias el paradigma y le puedes sorprender un poquito, he podido conseguir algunas cosas. Pero me faltan todavía, aunque no creo que lo esté haciendo muy mal del todo, pero siento que me faltan en el socratismo de solo sé que no sé nada, muchas más herramientas, ¿no? Porque el otro día en servicios sociales, cuando ya continué y en el segundo taller iba terminando, se sintió cómodo uno de los alumnos y directamente cuando ya puse uno de los anuncios machistas de los años 70 para compararlo con los anuncios de ahora, más actuales, más transgresores, él se sintió ya cómodo, pero no por ponerse machito. Es como decir, ¿y eso por qué estaba mal? Porque yo quiero probar lo que es pegar a una mujer. Claro, hasta a mí en aquel momento él se sintió cómodo para decirlo, delante de todos los compañeros y compañeras. Yo tuve que parar la clase, evidentemente ahí ya yo decía, me salí de mi centro como persona y como docente y me costó reaccionar. Lo único fue preguntar si en su casa había maltrato, que evidentemente miró la hermana que no había hecho nada, no había participado y yo conseguí a lo sumo que se uniera a mí formando parte de mí. Era como si cada vez que había un juego éramos la misma persona. Claro, ahí ya digo, pues aquí está pasando, pero no dijo nada, simplemente sonrió y miró a la hermana. Entonces ya me puse en contacto con ETF del pueblo, porque ya llega un punto, claro, yo no puedo seguir haciendo cosas, pero con ellos hay mucha reticencia. No sé cómo lo has planteado esta mañana, me gustaría mucho ver ese taller que hayas hecho con ellos también y con ella, porque sé que se pueden, y claro, en ese compartir, porque he investigado mucho, he visto mucho, tengo personas conocidas que se dedican, pero al final cada uno somos únicos a la hora de hacer nuestras cosas, ¿no? Pero a mí me faltan a veces herramientas porque siempre va a haber millones de cosas nuevas que te sacan de tu centro. Y eso es aprendizaje, evidentemente, pero... Claro, pues no existe una receta maravillosa que sea capaz de solucionar todo ese tipo de situaciones porque lo has descrito muy bien. Esta mañana también ha sido una situación en algunos momentos muy a la defensiva, incluso con posiciones de agresivas o de ataque o de contrarrestar de una manera como muy negacionista, no asumiendo parte de la realidad o desconsiderando, por no decir despreciando, aquello que sufren las compañeras que están sentadas con ellos, ¿no? Pues lo desprecian, lo desconsideran. Es que no es por eso, es que es por otra cosa. Es que si lo hacéis es porque queréis, ¿no? Entonces, el problema es que ahora es más complejo porque esa posición que, digamos, esa resistencia que siempre ha existido, ahora se ha traducido con, acuérdate del discurso del odio, que es deshumanización, culpabilización y paso a la acción. Entonces, ahora cualquiera que piensa así entiende que tiene que pasar a la acción. Sobre todo los más gallitos, ¿no? o los que tengan más elaborado el discurso. No basta ya con la resistencia, con la pasividad, sino que hay que pasar a la acción. Entonces te encuentras que hay como un discurso muy elaborado que además viene facilitado por lo que se escucha y ve en las redes sociales donde hay influencers que se dedican exclusivamente a este tipo de contenidos. Y están dando argumentos a diario para justificar la violencia y para demostrar que las mujeres son malas, perversas, que van en contra de los hombres. Entonces, yo creo que el proceso seguro que lo haces de maravilla y que ese resultado no es consecuencia de un problema en tu planteamiento
y que la forma de abordarlo es tratar de por una parte, integrarlo como parte de precisamente lo que tú estás desmontando. Es decir, es que ese tipo de manifestaciones son un ejemplo de la realidad social que hay fuera del aula. Porque en la realidad social que hay fuera del aula se reproducen esos argumentos y esos protagonistas diciendo en una institución como el Parlamento o en un medio de comunicación o en cualquier otro espacio, diciendo ese tipo de argumentos en contra de la igualdad, en contra de las mujeres, etcétera, etcétera. Y la clave está primero en tomar conciencia de que eso está pasando y que forma parte de nuestro día a día y que por lo tanto tenemos que irnos mucho tiempo antes para poder educar desde unas referencias distintas. Yo creo que no estamos, en general, el sistema, no digo cada una de las personas aquí sentadas, sino que se está dejando como muy para tarde toda la necesidad de hablar de estos temas desde épocas muy tempranas, porque las actitudes machistas las ven niños de 3 y 4 años. Ya ves cosas. Yo recuerdo, mi hijo tiene ahora 28 años y lo llevaba, tendría 5 o 6 añillos, que cuando los bajaba con el vecino al parking para llevarlo al colegio, salen los dos corriendo hacia el coche y podría haber sido el mío, pero lo dijo el vecino, pero dijo, el que llegue el último lleva bragas. Y entonces dices, ¿cómo es posible que una manera de criticar al otro, simplemente por llegar desde el ascensor al coche, que son 15 metros, la manera de despreciarlo, de que sea perdedor, da igual, lleva bragas? Entonces, si eso lo hace un niño de 4 o 5 años, sin más referencias que su día a día, sus películas de Disney y sus cosas de esas en aquella época, pues lógicamente te encuentras con factores que no somos conscientes de cómo influye la normalidad social. Entonces yo creo que en los talleres, pues hoy lo comentábamos, hay que hacer con más continuidad, darle continuidad al propio taller, no repetir talleres diferentes, sino, jolín, lo que hemos aprendido hoy, tenemos que seguir trabajándolo. Porque, claro, durante el taller tú entras en estrategias que, por ejemplo, a lo mejor no son las más adecuadas, y lo comentamos, es que le hemos dado demasiado protagonismo a ellos, porque efectivamente han cogido rápidamente, venga, esto lo hacemos un taller, participamos, claro, esos son 2 los que cogen el protagonismo, que son los más gallitos, que son tal. Y ellas precisamente tampoco hablan. Y entonces, en lugar de corregir eso, dejamos para darle libertad, para que se sientan cómodos. Jolines, pues una vez que he aprendido eso, pues a lo mejor hay que hacer otro taller para decir, oye, vamos a actuar ya de una manera totalmente distinta. Hemos hecho un diagnóstico de la situación, ya hemos visto cómo va la cosa, ahora es cuando tenemos que incidir de otra forma, que es lo que hacemos todos los días en investigación o en terapia o en tratamiento en medicina. Cuando vemos que aplicamos un fármaco y no va bien, pues hay que cambiar el fármaco. No decimos, bueno, para tomar 2 dosis más. No, mire usted, si esto no va bien, si no va bien, no funciona, me sigue doliendo, pues cambio. Entonces, ese tipo de dinámicas no intra-taller, sino inter-taller, creo que son importantes para darle un poco continuidad, para hacer un balance. Venga, mira, ¿acordáis lo que hablábamos el otro día? Pues pasó esto, fulanito dijo esto, tal cual. Vamos a plantearlo ahora desde tal. Y tratar de hacer eso. ¿Por qué? Porque es que no hay una receta que nos pueda decir, haciendo esto te lo ganas seguro. No porque no depende de lo que tú digas, sino de cómo vienen ellos y cómo llegan y con qué predisposición llegan. Antes llegaban como más, a ver lo que nos cuentas, ahora no, ahora van preparados para responder. Estamos en una guerra cultural y se sienten guerreros. Entonces, van con esa intención. Creo que hay que continuar. Básicamente, por lo que me has contado, creo que lo estás haciendo perfectamente con esas dinámicas y que hay que continuar. Y si tienes la posibilidad de interaccionar con el mismo grupo, eso sí, analizar muy bien lo que ha pasado previamente para poder darle una continuidad y redireccionar el taller hacia un lugar donde tú veas que puedas generar esa visión más crítica que permita la toma de conciencia. Es que yo creo que es cuestión de tomar conciencia. En el momento que ellos saben lo que está pasando, no pueden permanecer de la misma manera. Ahora, si lo que creen que está pasando es debido a causas que no se corresponden con la realidad, pues entonces sí. Entonces, toda justificación es válida para mantener todavía hoy la violencia contra las mujeres, como estamos viendo. Y para que haya representantes institucionales que dicen que eso no existe. Y que la cosa es muy fuerte porque es cultural. Pues muchísimas gracias, Nada. que sabemos que trabajas mucho. Y muchísimas gracias a todas y todos. Os esperamos, si queréis, el próximo miércoles en la Casa de la Cultura con Begoña Ibarrola. Muchas gracias.